Hola, buenas. Somos un grupo de alumnos que estamos haciendo una entrevista a don Guillermo Herrera, antiguo director del Instituto Plaza de la Cruz y profesor de Historia. Y estamos haciendo una investigación sobre el muro que había aquí en este instituto. Lo primero queríamos saber si nos podría contar cuánto se hizo y por qué. Bueno, pues este muro que había en el instituto se construyó por motivos políticos ideológicos y por lo tanto, y además después de una guerra, después de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, tiene gran similitud con el muro que se construyó en Berlín en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, y que también se hace por motivos ideológicos, de otro tipo. Allí se trataba de separar el mundo de la Europa, digamos, de influencia comunista, de la Europa occidental y de influencia más capitalista. Este muro, como os digo, se construyó después en la construcción del centro. Cuando el general Franco gana la guerra, una de las primeras disposiciones que toma en materia educativa es la obligación de que los centros de enseñanza media de toda España separen a los chicos y las chicas. Es decir, prohíbe la coeducación. Era una pretensión del mundo conservador y católico de la época que no veía con buenos ojos que chicos y chicas se educaran. Entonces, en el año 39 se crean dos institutos, lo que había sido un instituto único desde 1842 para toda Navarra, igual que la Alemania única, pues por estas razones, repito, de carácter político y después de la guerra, pues ordenan que se separe en dos centros, uno masculino y otro femenino. Como fue necesario construir un nuevo edificio para albergar estos centros, pues se construyó en el que ahora estamos, el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona, y donde se dividió todas sus dependencias exactamente en dos partes, la masculina y la femenina, y además perfectamente separados y con medidas que impedían la relación entre los dos institutos, ¿no? Tenían claustros diferentes, profesores diferentes, limpiadoras diferentes, etc. Entonces no había laboratorios distintos, todo absolutamente separado. Se entraba por una puerta, entraban los alumnos, por otra puerta en el lado contrario del edificio entraban los alumnos, y el patio, que podía ser común, porque estaban juntos en la misma manzana, pues se empezó a dividir. Al principio se dividió con un seto vegetal, después se dividió más tarde con un pequeño murete con una alambrada encima, y como parecía que a las autoridades del momento les seguía pareciendo que era poca la separación o división, pues mandaron elevar el muro considerablemente para que no se pudieran mirar encima del mismo los alumnos y alumnas, que se miraban, por cierto, desde el piso primero y segundo, perfectamente. Más preguntas. Bueno, lo segundo, nos gustaría saber si las actividades y los horarios eran los mismos en los institutos y si alguna vez se llegó a realizar algún proyecto en común entre ambos. Bueno, el único espacio que era común a los dos centros era el salón de actos. Ese era común. Aunque era obligatorio que en algún acto en común los chicos se sentaran en un lado y las chicas en otro. El único acto que hubo en común era el cine, que se proyectaba en aquella época todos los domingos. Y fue siempre un foco de conflicto. Siempre fue un foco de conflicto porque había mucho follón, no se callaban, había ruido. Hay que tener en cuenta que el salón tiene 750 plazas, entre lo de arriba y lo de abajo, entonces había muchísima gente, ¿no? Ese fue el único proyecto en común. Y al principio había algún festival de Navidad o de Santo Tomás de Aquino, que era el patrono, donde al principio participaron conjuntamente. Pero hubo tal bronca, tal tensión, incluso algún altercado de desorden, tal, que especialmente el Instituto Femenino prohibió que en adelante siguieran compartiendo el espacio con él. No había, por lo tanto, prácticamente ninguna actividad en común. Procuraron entrar siempre a la misma hora y parar y hacer los recreos al mismo tiempo para evitar el ruido que provocaba que uno saliera un rato antes que otro. Aún así, hubo un periodo de 2 o 3 años
donde se empeñaron, eran tan autónomas las directivas que hubo horarios distintos y había una protesta permanente porque cuando no eran unos eran los otros los que estaban en el patio y se hacía muchísimo ruido que molestaban a las clases. Por tercero, nos gustaría saber si hubo algún grupo de alumnado que se reivindicó contra este muro y en qué año ocurrió esto. Bueno, las reivindicaciones por el derribo del muro, empezaron muy a final de los años 60, diríamos que 69, 70. ¿En qué consistían las reivindicaciones entonces? Que seguíamos bajo el régimen de Franco, por lo tanto no era fácil que esto se realizara. Pues básicamente consistía pues, en lanzarse mensajes por encima del muro, hacerse señales por la ventana con el jersey o con la bata y por algunos carteles, algunos gritos que aparecían abajo el muro, abajo el muro. Y hubo, sí, incluso a veces hubo sanciones porque chicos o chicas ayudados por otros se asomaban por encima del muro, constituyendo esto un acto que parecía terrible, ¿no? Debo decir que fueron más reivindicativas en esto las chicas que los chicos, que se asomaban con más ganas y tal. Pero luego ya en los 70, ¿sabéis qué ocurrió? Que a los mayores les empezaron a dejar salir libremente durante el recreo a la plaza. Y por lo tanto la plaza ya se convirtió en un encuentro de relaciones y se bajó la tensión sobre el muro, como os ocurre ahora, que los mayores seguís saliendo al recreo a los alrededores y solo los más pequeños pues se quedan dentro del patio, aunque ahora convivan en él, porque el muro se cayó, como no sé si os lo he dicho, en 1995, al fusionarse los dos centros. También nos gustaría saber si entre los dos centros había grandes rivalidades, como en las dos Alemanias en el caso de las Olimpiadas, o si se llevaban bien entre ellos. Pues rivalidad hubo. Era una rivalidad de carácter académico, básicamente, ¿no? Por el prestigio, por el nombre que podían tener. Había una rivalidad sobre todo para ver quién obtenía más alumnos en primer curso o quién obtenía mejores resultados al final. En aquella época había reválidas, que se hacían unas pruebas finales del bachillerato, y entonces había unas reválidas y los resultados de uno y de otro se publicaban en la prensa con comentarios, ¿no? Con comentarios sobre cuál de los dos había resultado mejor. Por lo tanto, había una rivalidad que podríamos decir relativamente sana de calidad educativa. Luego había una rivalidad entre el profesorado de uno y otro centro y sobre todo los equipos directivos, siempre considerando más o menos cualificado a uno respecto al otro, ¿no? Entonces había comentarios donde siempre se decía pues, que un instituto tenía un profesorado de más calidad, más competente que el otro, ¿no? Y estas pequeñas rencillas pues, tenían alguna trascendencia, ¿no? Sobre todo porque las relaciones eran correctas y educadas, pero bueno, el único momento en donde el profesorado tenía alguna convivencia real era con motivo de la comida de Santo Tomás, que se solía hacerse una comida única, pero esto hubo muchos años que no fue así, porque cuando las rencillas pues siempre nos parecía o les parecía a unos y a otros que eran mejor tratados o mejor considerados. Y luego había una rivalidad terrible entre el personal de administración y servicios y de la limpieza, ¿no? Como el salón era común y lo tenían que limpiar las limpiadoras de uno y otro centro, pues había los clásicos comentarios de quién limpiaba más y cuál limpiaba menos. Y como el pasillo tenía que ser tal, pues a veces dice que se echaban la basura de un lado al otro en ese tipo de convivencia. Mi impresión, por lo que yo he estudiado e investigado, pues es que el príncipe de Viana, el femenino, tuvo siempre una mejor consideración social y académica en la ciudad que el masculino. La razón puede ser efectivamente porque el profesorado estaba más implicado, era el nuevo, porque el que heredó el antiguo instituto fue el masculino, pero también por una razón. Colegios religiosos masculinos había muchísimos en la ciudad y femeninos muy pocos. Y por lo tanto el grueso de las hijas de la burguesía
pamplonesa venían al Príncipe de Viena. Pero los profesores del Instituto Femenino, sabedores de esto, cuidaron con un especial esmero, con actividades de todo tipo, tenían coros, danzas, fueron los primeros que hacen viajes de estudio, los primeros que crean una asociación de padres, los primeros que crean y dan charlas de formación para los padres. Y el Ximénez masculino siempre fue un poco a remolque. Esto que, en fin, teniendo en cuenta que yo soy del Ximénez del masculino, pero fue así. Sabemos que en Alemania, cuando se derribó el muro, hubo una gran liberación entre la gente, y bueno, pues aquí fue igual cuando se derribó el muro. Al final fue el derribo del muro, la gente se volvió a unir. ¿Y qué supuso? ¿Qué supuso? Pues mira, si tuviéramos que comparar la alegría de la caída del muro de Berlín con la alegría de aquí, debo decirte que hubo una gran alegría en los alumnos y alumnas. Se produjo una alegría y una normalidad absoluta, pero absoluta, sin ningún problema. Se produjo una integración perfecta. Entre los padres de familia, bueno, algunos más o menos, pero tampoco hubo ningún problema. Tuvimos reticencias en el asunto del profesorado, porque claro, pues dos departamentos que cada uno tenía su jefe, uno, por ejemplo, en historia había dos jefes, pues claro, uno tenía que desaparecer y hubo algún recelo de fusión, de locales, de compartir espacio, hasta el punto tal que yo creo que durante 10 años por lo menos el profesorado antiguo, cuando hablaba de las dependencias del instituto, seguía diciendo en el masculino y en el femenino, 10 o más años. Pero bueno, como se nombró un equipo directivo único, pues diariamente el diario pues hacía que las cosas se fueran suavizando. Celebramos además en ese mismo momento el 150 aniversario del centro, este folleto que os he dejado aquí con los datos básicos, pues así lo recogen, se hizo una exposición y un montón de actos en común y por lo tanto, pues bueno, poco a poco yo creo que el centro ganó en prestigio, ganó en fuerza y durante varios años este fue un centro muy potente, hasta el punto tal que tuvimos que tener 14 grupos de enseñanza fuera de aquí, porque no cabían, ¿no? En un antiguo colegio que había en la Milagrosa, el José Vilá, íbamos a tener 14 grupos de alumnos y alumnas allí. Es decir, que el centro como tal salió bastante reformado.